Pensamiento sobre el futuro del Ecuador. A escasos días de las elecciones presidenciales, en las que los ecuatorianos acuden a votar poseídos por sentimientos diversos, resignación, coraje, tristeza, es evidente que muy pocos tienen expectativas de lo que puedan llevar a cabo los políticos en beneficio de la sociedad. Y quien tenga alguna esperanza es porque de alguna manera tiene relación con la clase política o porque se encuentra en un estado de desesperación que después le provoca un hondo desengaño. Lo cierto es que cabe analizar la actual circunstancia desde una perspectiva más amplia. Desde el retorno de la democracia a Ecuador han pasado 45 años, medio siglo. Durante los primeros 25 años, pese a la muerte de Roldós, al terror de Estado que se practicó desde el gobierno, sobre todo desde Febres Cordero, y al saqueo que llevaron a cabo los banqueros, que consiguieron de Durán Ballén unas leyes laxas que les permitieron perpetrar el robo, se mantuvo un régimen democrático, digamos, electoral, relativamente eficaz. A fines del siglo XX, Ecuador tuvo en 9 años, del 97 al 2006, 6 presidentes, aparte de un triunvirato que gobernó una noche después de un fallido golpe de Estado, y una vicepresidenta que no llegó a gobernar. Lo cierto es que durante aquel periodo de confusión, la clase política veía disminuido su poder, mientras la organización social y la vida civil se hicieron fuertes. Creo que el momento más alto de aquella efervescencia social, en la que confluían críticas y expectativas de naturaleza diversa, se cristalizó con la rebelión de los forajidos en el año 2005. Aquella protesta multitudinaria no solo se llevó a cabo contra Gutiérrez, sino contra toda la clase política. Una de las consignas que resonó en aquel momento fue la de que se vayan todos, que se vayan todos. Ese que se vayan todos había sido invocado en Argentina cuando tuvo lugar el corralito bancario, y el golpe de Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano era una especie de eco del chavismo. Sin embargo, de estas influencias, la historia y la política ecuatorianas tienen un carácter autónomo. De ahí que lo que sucedió durante aquellos años de rebeldía haya significado un desgaste radical de los políticos. La gente los desafiaba abiertamente. El clímax de esta rebelión fue el asalto al Ciespal, a cargo de la multitud allí. Allí se había reunido el Congreso para destituir a Gutiérrez y ese espacio fue tomado por una muchedumbre que pudo masacrar a los diputados y al mismo Alfredo Palacio, quien en ese momento ya era presidente. Cosa que esta muchedumbre no hizo. Tras ese momento que, creo yo, tuvo un carácter emancipatorio, tuvo lugar la emergencia de la Revolución Ciudadana, que no solo aprovechó la insatisfacción generalizada contra la clase política, presentándose como venida de fuera de esa clase, sino que a lo largo de su reinado se dedicó a ordenar, disciplinar y reprimir esas fuerzas rebeldes que se habían expresado durante casi una década. Como bien apuntaba David Chávez en un reciente mitin del correísmo, la revolución no buscaba emancipar o sencillamente dejar libre la vida social, sino que quería hacer fuerte y omnipresente al Estado. Por eso la revolución tuvo un carácter autoritario y burocrático, y con el paso del tiempo terminó por pactar y convertirse en parte de la partidocracia a la que tanto atacaba. Desde una perspectiva histórica, la revolución se comparaba a sí misma con el alfarismo, mientras sus detractores veían en ella una resurrección del velasquismo y aún de García Moreno. Lo cierto es que la década revolucionaria representó una novedad en la que se podían rastrear distintas influencias. Sin embargo, las obras físicas que hizo y las que no hizo por la corrupción no pueden acallar el hecho de que los revolucionarios se dedicaron a polarizar el discurso político y social, impidiendo toda crítica racional. Con el mote de pelucones se descalificaba a todos los que no estuvieran de su lado. Esa estrategia, lejos de representar su política real, ha dado lugar a una visión simplista de las cosas. Creó una división entre el pueblo y los pelucones. Aunque siempre ha existido conciencia de la desigualdad, la diferencia y aún la explotación, considero que antes no se planteaba en términos tan elementales. Finalmente, los lazos familiares, la vida del vecindario, las relaciones de compañerismo en el colegio, la universidad o el trabajo, daban lugar a un sistema complejo, no siempre gobernado por la racionalidad y el interés. La fractura social que provocó el correísmo fue muy honda en ese sentido. Como decían los estalinistas, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Lo que ha venido después con Moreno, Lasso y Noboa refleja en parte esa herencia correísta.
El delincuente resulta que estaba contra el establishment, pero lo que quiere es entrar finalmente en la clase dominante, comprando mansiones, carros de lujo y tuteándose con los políticos. La visibilización de una narcocultura que ha tenido lugar estos años y que se puede decir que comenzó con los bombazos de Huacho en Esmeraldas, representa otro momento, heredero del anterior, pero quizá mucho más grave. Frente a las corrientes emancipatorias y democráticas que se expresaban hace 20 años en la calle y que se abstuvieron de abusar de su fuerza como sucedió en Ciespal, hoy la calle se encuentra sometida a la violencia de la mafia y del Estado. La sociedad ha ido perdiendo la calle lo mismo que la posibilidad de expresarse libremente. La mafia, como el fascismo, actúa de manera vertical, impositiva. Creo yo que además durante las protestas de 2019 y 2022 se hizo evidente una tendencia tanto del Estado como de quienes protestaban para actuar brutalmente, sea que se lleve a cabo una represión o una protesta. La protesta de 2022 tuvo menos heridos, pero su mera incursión en la ciudad con gente armada rudimentariamente ya resultaba desalentadora para quienes vivimos otro tipo de experiencias. Uno de los problemas que abordan los candidatos en debates y entrevistas es el de la seguridad. Para enfrentar este problema, Noboa declaró la guerra interna y los candidatos ofrecen endurecer los castigos penales. Y en su día, lo que hizo Lasso fue decir que todos podíamos armarnos para defendernos. Lo que uno puede subrayar es que nos hemos convertido en una sociedad violenta. La violencia comenzó en el lenguaje y ha llegado a la calle. Una de las tareas que tenemos como sociedad es la de reencontrar ciertos cauces de convivencia pacífica que sean justos y en donde se pueda vivir y hablar libremente.